Benjamín. Tú sí vas con todo este año, ¿verdad? Sí. Vamos con todo este año, Benjamín. Saludamos a la iglesia global que ya está conectada, que está en sintonía, para que pueda el día de hoy igualmente participar. Y estamos ya aquí en Iglesia Avance, comenzando el primer día del año, 1 de enero del 2026, primer día del año, la primera reunión que tenemos, ¿verdad? Aquí en Iglesia Avance, en Indianápolis, Indiana. Si usted no tiene una congregación en donde acudir, corra aquí a Iglesia Avance, que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos y va a saber y va a conocer de este maravilloso evangelio que participamos aquí en esta congregación, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de las metas y este año, pues como dije, Benjamín, toda gente pone metas en este año, propósitos, si es bueno, no es malo, solamente que hay que ponerle disciplina a esas metas, a esos proyectos, ¿ok? Y a esos propósitos que el día de ayer, por la noche, en la madrugada, pues muchos hicieron, ¿verdad? Se hicieron muchos y hay que ponerle disciplina a esas metas, a esos proyectos, a esos propósitos que todos el día de ayer o hoy en la madrugada pues se hicieron, ¿verdad? Para ellos mismos, ¿ok? Porque eso lo hacen para ellos mismos, para uno mismo. Y no es malo, solamente que hay que ponerle disciplina para que veamos el avanzar, ¿ok? De esas metas que nos hemos propuesto. Y como lo dije, lo voy a repetir nuevamente, ¿ok? Lo voy a repetir nuevamente, Sara, que pasan los siglos, pasan los años, pasan los meses, pasan las horas, pasan los días, ¿ok? Pero el propósito eterno de Dios sigue siendo el mismo. No cambia. Sigue siendo el mismo. ¿Ok? Sigue siendo el mismo. Nosotros humanamente podemos tener metas, propósitos y hagámoslo. ¿Ok? Hagámoslo. No son malas. ¿Ok? Y fijémonos en esos propósitos y metas que nos propusimos para este año. ¿Verdad? Pongámosle disciplina, responsabilidad. ¿Ok? Ímpetu, ánimo, ¿verdad? Pero sobre todo las metas y sobre todo los propósitos y proyectos que nos propusimos para este año, ¿ok? Tenemos que vivir, ¿ok? El propósito eterno de Dios, porque ese es solamente un propósito, ¿ok? Para todos los años que puedan venir. Es un propósito para todos los siglos que puedan venir o que podamos estar, años, meses, horas, días en las que podamos estar. Sigue siendo el mismo propósito, no cambia, porque es un propósito eterno. Y es el mismo propósito de Dios para todos sus hijos. Es el mismo propósito eterno de Dios para su iglesia. Para los santos en Cristo Jesús es el mismo propósito eterno. ¿Okay? Y dentro de ese propósito eterno, ¿okay? Dentro de ese propósito eterno está el que nos congreguemos como hermanos, que nos capacitemos en su palabra, que comamos a Cristo para que comiendo a Cristo Jesús nos capacitemos y nos vayamos formando, ¿ok? A la imagen de Él, en entendimiento, pensamiento, en el saber, en el conocimiento, ¿ok? ¿Ok? Entonces necesitamos día con día seguir avanzando en este propósito eterno, y para eso yo quiero que usted me acompañe a Efesios 3:10. Vámonos ahí, vámonos. Efesios 3:10, vamos a leerlo un rato. El día de hoy vamos a tomar algunos minutos, ¿ok? Para esa enseñanza. Entendiendo que el día de hoy, pues, empezamos a disfrutar de este evangelio en este tiempo que estamos reuniéndonos, ¿ok? Así que Efesios 3:10 dice lo siguiente, ¿ok? Efesios 3:10. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Okay? Entonces, iglesia, conforme a la voluntad amorosa de Dios, solo hay un propósito, y está hecho en su Hijo Jesucristo. En Cristo Jesús está hecho ese propósito. Hay algo bien importante que destacar. Dice que no se está haciendo, sino que está hecho. ¿Qué? Está hecho. Conforme al propósito eterno de Dios, ese propósito, dice, lo hizo ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice, conforme al propósito eterno que hizo. ¿Qué hizo? ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Aquí hay algo que entender, iglesia, hermanos, hay algo que entender. ¿Ok? Que la palabra propósito, solamente como dato importante, si usted no sabía, o si ya lo sabía, es bueno volver a repetirlo y a repasarlo. La palabra propósito o el término propósito procede del griego protesis, no prótesis. ¿Okay? Se parece, pero no es igual. La palabra propósito procede del griego, ¿ok? Prótesis. ¿Okay? Escuchen la pronunciación. Una cosa es prótesis y otra cosa es prótesis. Se escucha diferente. El propósito, el significado del propósito en griego es prótesis. ¿Ok? ¿Qué significa esa palabra de prótesis? ¿Ok? Es una palabra griega. Es una palabra compuesta por el prefijo pro y el prefijo tesis. ¿Ok? Por eso se pronuncia prótesis, no prótesis, sino prótesis. ¿Ok? Y su significado de esta palabra o de este término prótesis es un llevar adelante. Eso es lo que significa llevar adelante. ¿Ok? Es lo que significa propósito. ¿Ok? Del griego prótesis, llevar adelante. Entonces, para eso, la voluntad de Dios eterna, ¿ok?, la llevó en Cristo Jesús. ¿Ok? Todo su propósito y su voluntad de Dios, ¿ok?, la llevó hacia adelante en Cristo Jesús, conforme que a lo que Él se había propuesto desde la eternidad. Así que el propósito eterno de Dios es llevar adelante, porque eso significa propósito, llevar adelante. Por eso usted en este inicio de año, usted se puso muchas metas, muchos propósitos, muchos proyectos. ¿Por qué? Por lo que los quiere llevar adelante. ¿Ya? Entonces, el Señor puso su propósito eterno en su Hijo Jesucristo, en Él lo llevó a cabo y en Él, ¿ok?, las cosas en Él cumplidas y consumadas se han avanzado y se han hecho hacia adelante. ¿Ok? Él lo ha llevado hacia adelante. ¿Ok? ¿Para beneficio de qué? De todos aquellos que hemos creído por medio de la fe en Él. Así que el propósito eterno de Dios es llevar adelante. ¿Ok? Y para eso Él, ¿qué? Tiene hijos. Para eso Él tiene santos en Cristo Jesús. Para eso Él se constituyó una iglesia. ¿Para qué? Para llevar adelante su propósito, para llevar adelante su voluntad. ¿Okay? Entonces, nosotros en este inicio de año podemos tener muchos propósitos, pero debemos de considerar
primordialmente, ¿ok?, el propósito eterno de Dios. Que para eso estamos en el cuerpo de Cristo, para eso somos iglesia, para eso somos los santos en Cristo, y para eso Dios nos ha llamado, y para eso Dios nos ha ungido con su Santo Espíritu. ¿Ok? Para que llevemos adelante su voluntad. ¿Ok? La llevamos adelante. ¿Por qué? ¿En qué aspecto la llevamos adelante? ¿Ok? Porque ya la hizo. Ya la hizo en Cristo Jesús, dice. Pero nos toca a nosotros, ¿ok?, llevarla adelante, porque para eso Dios nos llamó. Para que ese propósito, que significa llevar adelante, nosotros como hijos, como santos, como iglesia, lo llevemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar hacia adelante? ¿Qué es lo que tenemos que llevar hacia adelante? Porque lo que se nos encomendó es a lo que nos llamó el Señor. Muy aparte de las metas, de los propósitos que tú y yo nos hicimos para este año. ¿Ok? Conforme a cada emprendimiento, cada uno lo que tiene y que quiere mirar a ver. ¿Ok? Pero primordialmente está para lo que hemos sido llamados en esto. Para llevar adelante, ¿ok?, lo que ya Dios hizo en Cristo, su propósito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que llevar hacia adelante? Como iglesia, como santos, como hijos ungidos por medio de su Espíritu. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que llevar adelante? Y lo hemos estudiado y lo vuelvo a repetir. La manifestación de su esencia de Dios, la manifestación de su naturaleza. A eso es que hemos sido llamados, porque Dios, conforme a su propósito eterno, siempre se ha querido dar a conocer en toda su creación. Entonces nosotros tenemos que llevar hacia adelante esa manifestación. Tenemos que llevar hacia adelante la manifestación de Él, la manifestación de su naturaleza divina, la manifestación de su esencia, la manifestación de lo que Él es como Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Esa es la primera. La segunda es que llevar adelante, llevar hacia adelante la extensión de su reino. ¿Ok? La extensión de su reino, porque el reino no se va a extender automáticamente. No. Aunque ya está hecho en Cristo Jesús su propósito, porque dice que Él hizo en Cristo Jesús. ¿Ok? Hay un reino que ha venido a esta tierra, y ese reino es el reino de Dios, el reino celestial. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que participar extendiéndolo, llevándolo hacia adelante. ¿Qué? Porque este reino no es un reino automático. No es un reino automático. No es un reino que se reproduce automáticamente. Tiene que tener colaboradores, tiene que tener participantes, tiene que tener administradores para que se siga llevando hacia adelante. Para que se siga extendiendo. Para eso Dios te ha llamado como tu Padre, para eso Dios nos ha llamado como hijos, para eso Dios nos ha llamado como su iglesia, los santos en Cristo, los que creen fielmente en Él, para seguir extendiendo este reino. ¿Ok? Es parte de su propósito de Dios, llevar adelante la extensión de este reino. ¿A través de qué? De su iglesia, de sus colaboradores, de sus administradores, de los que Él ha ungido por su Santo Espíritu. Nos toca la tarea de llevar hacia adelante esta extensión del reino. Nos toca seguir extendiendo este reino. ¿Cómo lo extendemos? Pues anunciando su nombre, anunciando su evangelio. ¿Cómo lo extendemos? Que cada persona siga recibiendo a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que Cristo Jesús pueda entronar en su espíritu, pueda entronar en sus corazones, y una vez entronado en sus corazones, en sus espíritus de cada persona, puedan nacer de nuevo y puedan seguir experimentando la expansión de este reino en cada corazón. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ¿ok?,
ya está presente. El reino de Dios tiene que habitar por medio de Cristo Jesús en el corazón y en el espíritu de cada persona. De esa manera es que se va a extender el reino de Dios, y de esa manera es que como iglesia, como hijos, lo vamos llevando adelante, extendiéndolo. Es parte del propósito, es parte de la voluntad amorosa de Dios. Es parte. Por eso tú y yo hemos sido llamados a este propósito. Pasarán siglos, pasarán años, pasarán días, pasarán meses, pasarán horas, minutos en esta tierra, en este cronos, pero el propósito eterno de Dios sigue siendo el mismo. Desde la eternidad. Sigue siendo el mismo. ¿Ok? ¿Para qué otra cosa avanzamos en este reino? ¿Para qué Dios nos llamó a llevar adelante algo? La propagación de su evangelio. Tú y yo somos responsables. ¿Qué? Somos responsables como hijos que Dios nos llamó por su gracia y su bondad. Dios nos llamó, ¿ok?, a conocer este maravilloso evangelio, pero también a que lo propaguemos, que lo demos a conocer, porque Cristo Jesús es el evangelio. Cristo es la noticia de Dios. Cristo Jesús como evangelio, como el evangelio de Dios. La buena noticia de Dios para la salvación de todo el mundo y de todos aquellos que creen en Él. Así es como lo llevamos adelante este propósito. Por eso es que tú y yo no desistimos. Sea en la congregación, sea en la casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos, no desistimos de llevar hacia adelante lo que ya se hizo en Cristo Jesús, su propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios es maravilloso porque es nuestro pulso vital. Eso es lo que nos moviliza día a día en esta tierra. Es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa a venir a la congregación. Su propósito eterno, el estar participando con mis demás hermanos en Cristo, el estar mirándolos, el estar dándoles, extendiéndoles la mano, saludándolos, dándoles un abrazo, un consuelo, una palabra de fe, una palabra de avance. Es parte del propósito eterno. Es parte del propósito eterno. Entonces, para eso tú y yo estamos en esta participación, porque este propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús es nuestro pulso vital. Es lo que nos moviliza día con día en esta tierra. El ir a trabajar, el comer, el ir de compras, el hacer todas las demás gestiones que hacemos terrenalmente son parte de. Es algo extra. Pero lo principal que me debe de movilizar en esta tierra es que es llevar adelante su propósito eterno. Lo demás es extra. Y lo debemos de disfrutar todo lo demás. El ir de paseo, el ir de compras, el ir a comer. Todas las demás gestiones que hacemos en esa tierra las debemos de seguir disfrutando y las debemos de seguir haciendo. Cada cosa en su tiempo. Pero lo que mayormente nos moviliza y no nos permite estar detenidos es el propósito eterno de Dios. Porque eso es lo que me moviliza día con día. Es mi pulso vital, está ahí palpitando, está ahí día con día en mi corazón y en mi espíritu, está el propósito eterno, llamándome a participar en eso que Dios tiene en Cristo, llamándome a vivir en esto que Dios tiene en Cristo, porque esto que Dios tiene en Cristo es maravilloso. Esto es la única manera que se puede experimentar a Dios internamente, tocándolo directamente a Él, en su esencia, en su voluntad. Es este propósito eterno de Dios. Por eso yo y tú nos movemos por medio de este propósito, porque es mi pulso vital, día con día. No me detiene. Aunque esté desanimado, no me detiene, porque vivo por propósito. No me detiene.
aunque tenga mucha oposición, aún en la familia, en el trabajo, aún en la congregación, no me detiene, porque me muevo por propósito eterno. Nos movemos por propósito eterno, Sara. No. Nos movemos por propósito eterno, Benjamín. Es nuestro pulso vital, es lo que día con día nos impulsa. Cuando el Espíritu de Dios te está dando dirección, es porque es la dirección de su propósito eterno. Por eso yo le doy gracias a Dios por tu vida. Porque estás primero día del año 2026. Aquí estamos. Correcto. Yo no sabía Aquí no te eso. movió porque el pastor te estuvo ahí insistiendo que tienes que llegar y eso. No, una llamada solamente. Y de ahí, de acuerdo a la madurez de cada uno. Si ya entendió, si ya comprendió que de corazón es que nos congregamos y que estamos congregándonos por un propósito eterno, estará. Entonces, tú y yo hay que entender este maravilloso propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante tenemos que 365 días Sí. para estar movilizados en este maravilloso propósito eterno de Dios, extendiendo su reino, manifestando su esencia de Dios, su naturaleza, propagando su evangelio y dando a conocer el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad. ¿Ok? Que Cristo Jesús es la verdad y la vida. Que Cristo Jesús es la realidad de todas las cosas. Que Cristo Jesús es el Espíritu todo inclusivo, porque todo se ha sido recibido en Él. Sea la muerte, sea la vida, todo ha sido recibido en Él. Y nosotros, tú y yo, vivimos por Él y para Él. Entonces, para eso, tú y yo, este propósito eterno es lo mejor que nos ha pasado. En todos estos años que estamos en Cristo y en todos los demás que vienen con el favor de Dios, es lo mejor que nos ha pasado. Participar de este propósito eterno. Porque este propósito eterno ahora sí me da el sentido de existencia en esta tierra. Este propósito eterno ahora sí me da el sentido de existencia de por cuál estoy en esta tierra, para qué vine, para qué Dios me puso en este plano terrenal. Para ahora sí entiendo por qué estoy acá. No es porque mi papá y mamá se juntaron y tuvieron una noche de amor y todo eso. No, ya tenía Dios prefijado. Ya Dios me conocía desde antes. Que yo tenía que venir a esta tierra, que tú tenías que venir a esta tierra, porque ibas a conocer la voluntad de Dios, te ibas a conectar con ese propósito eterno y ahora sí vas a entender el sentido de tu existencia en esta tierra, porque tus días de existencia tienen que ser, tanto tiempo y todo lo que puedas tener, tiene que estar invertido en este propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús. Ahora sí, se están aclarando las cosas. Ahora sí. No todos llegamos temprano. No todos llegamos temprano a conocer este propósito eterno. Algunos pasamos muchos años sin haber conocido este propósito eterno y andábamos de aquí para allá, ambulando, de aquí para allá, haciendo, deshaciendo, y no sabíamos de esto maravilloso hasta que Dios se cumplió el tiempo en Cristo, y ahora sí me tocó a mí, que se me cayeron los velos
y por su gracia he entendido de este propósito eterno. Ahora puedo entender que yo puedo tener muchas metas, muchos propósitos, muchos proyectos en esta tierra, pero mayormente es invertir mi tiempo, mi vida, mi espacio en este maravilloso propósito eterno de Dios, porque este propósito es eterno, es de vida. Ahora sí, sé para qué vivo, sé para qué existo, sé para qué respiro. Ahora sí, entiendo la voluntad de Dios, entiendo lo que estoy haciendo en esta tierra. No estoy en esta tierra para llenar mis bolsillos de tanto dinero, en el banco mis cuentas que estén saturadas de tanto dinero, y que mi día y mi tiempo esté solamente invertida en tanto trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y dice la Escritura, dice Eclesiastés, que el afán del hombre es que tanto trabajo debajo del sol. ¿En qué se afana el hombre? Porque no sabe ni para quién trabaja. Eso sí. Eso sí. Y no sabe si el que va a quedar después de él va a saber administrar de todo su trabajo que él hizo en esta tierra. Pastor, entonces no tenemos que trabajar ya. No, no estoy diciendo eso. Hay que trabajar, porque también la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, es que hay que saber administrar los tiempos. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo. Hay que meterle gestión a eso, hay que meterle disciplina. Yo le dije al inicio, usted y yo nos hicimos muchas metas en el día de ayer o hoy en la madrugada, recibiendo este año, ¿ok? Nos hicimos metas, proyectos, propósitos, pero si no le metemos disciplina, gestión y administración, no vamos a mirar resultados, ¿ok? Y si no le metemos disciplina, responsabilidad y gestión a este propósito eterno, tampoco vamos a mirar resultados, ¿ok? No nos quedemos solamente en la verdad, que es una gran verdad, de que en Cristo Jesús ya lo tenemos todo y que en Cristo Jesús ya lo hizo todo. Ya no hay que hacer nada. Ya. No. Si usted está pensando así, erróneamente. Sí. Erróneamente. Sálgase de ese bache. ¿Por qué? Porque ahora hay mucho más que hacer todavía. Cristo ya lo hizo todo. En Cristo lo tenemos todo. Sí, es una gran realidad. Y la disfrutamos. Esa es nuestra porción diaria, es nuestro suministro diario, de que en Él tenemos todas las cosas y todas las cosas en Él están consumadas, porque en Él han sido hechas todas las cosas y en Cristo Jesús lo tenemos todo. Sí. Pero todo conforme a qué? Conforme a la justificación, que tú y yo no podíamos justificarnos por uno mismo. La redención, tú y yo no podíamos hacer nada que nos redimiera. La santificación, no podíamos hacer nada que nos santificara para con Dios. El perdón, no podíamos hacer nada para que Dios nos perdonara. ¿Sí? En cuanto a todo eso, Cristo lo hizo y lo consumó. Pero la manifestación de su propósito eterno, la extensión de su reino, la propagación de su evangelio, el mensaje de la verdad del evangelio, ¿ok? En eso sí tenemos que ¿qué? En eso sí tenemos que ponerle sagacidad y terminar con toda simpleza. En eso sí tenemos que ponerle ímpetu, disciplina, responsabilidad. En eso sí. ¿Ok? Interés. ¿Por qué? Porque en los negocios del Padre me es necesario estar. En todo eso sí hay que ponerle interés, sagacidad, responsabilidad, gestión, disciplina. Porque hemos sido llamados a llevar hacia adelante este propósito eterno que ya hizo en Cristo Jesús. Pero que nos toca a nosotros llevarlo adelante en una expresión. Llevarlo hacia adelante en una manifestación. Llevarlo hacia adelante en la extensión. En eso es que nos toca, como hijos, como santos en Cristo, como fieles a Cristo, como iglesia. En eso nos toca.
En eso sí que nos toca. Así que no caigamos en la simpleza o en la conformidad de este año de decir, ya en Cristo lo tenemos todo, ya en Él tengo todo, soy todo. Y es una verdad, lo tenemos todo, pero eso no quiere decir que ya no hagas nada. No hagas nada así, en cuestión de la justificación, santificación, redención, purificación, bendición, en eso, porque ya en eso ya Cristo Jesús lo hizo todo. Está cumplido, está consumado. ¿Ok? Pero hay una obra que hay que seguir avanzando y este propósito hay que seguir llevándolo adelante. ¿En qué aspecto? En el sentido y en el aspecto de que hay que manifestarlo, de que hay que seguir extendiéndolo, ¿ok? Hay que seguir expresándolo. ¿Por qué? Porque hay que dar testimonio de Él. Testimonio de Él. Así que este propósito de Dios no es temporal, conforme al tiempo cronológico en esta tierra. Este propósito es eterno. Esto significa que esto que tú y yo participamos, Dios siempre lo había querido. Porque Dios siempre había querido traer lo que se mueve en el cielo, que se ha manifestado aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así como en el cielo, en la tierra. Por eso no es temporal, es eterno, porque Dios siempre se lo había propuesto. Siempre se lo había propuesto. ¿Ok? Tenemos que entender que siempre se ha tratado de este propósito. Nada más que nos hemos envuelto en muchas costumbres, tradiciones que nos han desvirtuado, nos han desenfocado el enfoque de este propósito que Dios tenía ya desde la eternidad. El propósito desde que existió la tierra, este propósito eterno desde que empezó toda la creación en el Génesis con Adán, Dios siempre se lo había propuesto, siempre ha sido el mismo propósito, siempre. Han transcurrido aproximadamente 6,000 años y el propósito es el mismo. Es el mismo. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jeremías, Isaías, todos aquellos que estuvieron viviendo conforme al Antiguo Testamento, era el mismo propósito. Solamente que era en diferente economía, en diferente administración. Pero sigue siendo el mismo propósito. El mismo propósito. Desde que estuvo Adán y Eva en el Edén, su propósito era que combinaran de la vida, que esa vida era que Cristo Jesús, tipo y sombra. Y ese árbol de la vida manifestaba, al comerlo tenía que manifestar lo de Dios. Hasta el día de hoy, ahora tú y yo comemos a Cristo, bebemos a Cristo, porque Él es la vida. Él es el pan de vida, Él es el árbol de vida, que ya no está representado en un árbol físico, sino que ahora esa vida está como espíritu vivificante, como espíritu todo inclusivo dentro de nuestro espíritu humano, dentro de nuestros corazones, se ha depositado, se ha forjado, se ha instalado para que podamos vivir de esa vida y poder manifestar su propósito eterno, llevarlo hacia adelante en la expresión y manifestación de lo que Él se había propuesto desde la eternidad. Maravilloso este propósito eterno. Por eso yo lo repito: Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jeremías, Isaías, todos en el Antiguo Testamento participaron de este propósito eterno, pero en diferente tiempo, diferente economía y diferente administración. Pero siempre se ha tratado de su propósito, de su voluntad. Siempre se ha tratado de su propósito y de su voluntad. Todos llevaron adelante lo que Dios se propuso desde la eternidad. Todos. Desde Adán, ¿ok? Hasta Malaquías. Todos. Aún los discípulos, los apóstoles. Todos. ¿Ok? Todos llevaron hacia adelante, todos llevaron adelante lo que Dios se propuso desde la eternidad, en diferente tiempo, diferente economía, diferente administración, pero todos llevando adelante esto que Dios se propuso, este propósito eterno.
¿Ok? Un mismo propósito, pero diferente. Economía y administración. A ti y a mí nos tocó este tiempo. A ti y a mí nos tocó una nueva economía divina. Una economía neotestamentaria. A ti y a mí nos tocó una administración diferente a la de Moisés a través de la ley. A ti y a mí ahora nos tocó la administración de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha libertado, nos ha librado del pecado y de la muerte. Y ahora eso es lo que nos introduce a gestionar este propósito eterno. A ti y a mí nos tocó en este tiempo una diferente economía divina, una diferente administración, ¿ok? Que ahora la disfrutamos conforme a lo que Él hizo ya en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que si la iglesia participa de un propósito eterno, es en el sentido de ¿qué? De llevar hacia adelante. De llevar adelante, porque eso es lo que significa protesis. ¿Ok? ¿Ok? Protesis. ¿Ok? Es lo que significa, lo que leímos al principio. La iglesia participa de este propósito eterno en el sentido de llevar adelante la manifestación de su esencia divina, la naturaleza divina de Dios, la extensión de su reino, la propagación de su evangelio y el mensaje de la verdad. ¿Ok? El mensaje de la verdad que está aquí en la Biblia. Porque todo lo que está en la Biblia es verdad. Pero no todo es una verdad presente. ¿Ok? Hay una verdad pasada conforme al Antiguo Testamento, una verdad futura conforme a lo milenial en Cristo y una verdad presente, la cual vivimos tú y yo en este tiempo, conforme al propósito que Dios hizo en Cristo Jesús. Entonces, para eso es que tú y yo estamos en este plano terrenal, para llevar adelante este mensaje de la verdad, que muy bien dicho en esta declaración bíblica que dice, confirmaos en la verdad presente. Confirmaos en la verdad presente. ¿Ok? Efesios 1:11 dice lo siguiente. Efesios 1:11. Con esto vamos a terminar el día de hoy. ¿Ok? Efesios 1:11 dice así. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto está buenísimo, porque ahora entendemos que fuimos predestinados conforme a su propósito eterno. Tú y yo no estamos aquí por casualidad. No. Tú y yo no estamos aquí de chiripazo, como dicen en México. No. Tú y yo no estamos aquí a ver qué sale. Tú y yo no estamos aquí aventando una moneda al aire para ver qué me depara el destino. No estamos aquí en ese sentido como muchos viven. Tú y yo estamos aquí porque tú y yo hemos sido predestinados conforme a su propósito eterno. ¿Por qué? Porque Él hace todas las cosas así de acuerdo al designio de su voluntad. Para dártelo a entender, en otras palabras, tú y yo, que ya Dios nos conocía en la eternidad como espíritu, porque Él es el Padre de los espíritus, ¿ok? Tú y yo fuimos predestinados, ¿ok? Predestinados por causa
de lo que Dios se había propuesto en la eternidad. Llegamos a este plano terrenal, no conocíamos su voluntad, conocíamos tradición, costumbre. Pero bendito Dios en Cristo Jesús, que cuando su luz nos alumbró al conocimiento de su verdad, conocimos la verdadera voluntad de Dios, la cual es Cristo. Y cuando conocimos esa voluntad, entendimos y conectamos a hacer propósito, lo que Dios se había propuesto. No conocíamos, andábamos envueltos, andábamos enrollados, ¿ok? En tradiciones, costumbres, métodos, sacrificios, ¿ok? Prendiéndole la velita a Santo Tomás, poniéndolo a San Antonio de cabeza. Ay, Dios mío. Capolineando andábamos. Yo pienso, a lo mejor, quizás, quién sabe, me parece. ¿Quién sabe qué? Pero cuando se nos reveló el Señor, cuando fuimos alumbrados, dejamos toda clase de tipo, sombra y figura de lo que antes se hacía en el Antiguo Testamento. Fuimos alumbrados a conocer esta realidad que ya es en Cristo. ¿Ok? Luchábamos por pedir una bendición de Dios y se nos reveló que en Cristo ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Guerreábamos para que se abrieran los cielos, pero ahora conforme al propósito eterno de Dios, caminamos bajo cielos abiertos. Que estoy pasando o estamos pasando quizás una mala temporada económica, eso no lo define todo, porque el Señor tiene cielos abiertos, porque el Señor los abrió para ti y para mí. Y así andamos, con cielos abiertos, agraciados, favorecidos en el Señor. Nos alumbró a conocer este propósito que ya Él hizo en Cristo, para que nosotros cuando lo entendamos, este propósito lo llevemos adelante, en expresión, en manifestación de su esencia, su naturaleza divina, y en la propagación de su evangelio, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces todo va agarrando sentido, ¿sí o no? Ahora sí, la cosa se pone buena, dijera aquel del... Claviazo. ¿Verdad? Dijera el que hacía así, esto se pone bueno. Ese claviazo. Ahora sí va agarrando color esta foto, ¿sí o no? Ey. Porque ahora sí entendemos propósito. Ahora sí entiendo que todo lo que yo me proponga, metas, proyectos, propósitos que yo me proponga, tienen que estar alineados al propósito de mi Señor, de mi Dios. Porque para eso somos en Cristo. Para no andar en mi voluntad. Para no andar en yo pienso. Bueno, mi opinión. Yo creo. ¿Ya? Para que no andemos en esas cosas. Sino que nuestra voluntad esté unida a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos unimos en Él en el Espíritu. Pero qué difícil es unirse en la voluntad. Ay. Si ando, soy una en Cristo. Pero mi voluntad está separada de Él. Sí, porque ahora ya hasta hay una jactancia, hasta hay una prepotencia de soy uno en Cristo. Ah. En Él tengo todo, soy uno solo con Él. Sí, pero tu voluntad está separada de la de Él. Y es que la unidad tiene dos sentidos. Por un lado es ser uno con Cristo, un solo espíritu. Y por otro lado es
estar en una sola voluntad. Y tú y yo que somos hijos, tenemos que tener solo la voluntad de Él. Que no se haga mi voluntad, Sino sino la la tuya. tuya. Así es. Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya? Entonces, nosotros somos llamados y predestinados para vivir este propósito eterno, que sigue siendo el mismo durante los años que hayan pasado, durante los siglos que hayan pasado, los meses, ¿ok? Todo va avanzando, pero el propósito sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, porque es una sola voluntad, un solo propósito, un solo Hijo, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautizo, el bautizo en el Espíritu, para estar unidos en Él y tomando su dirección, ser de la misma voluntad que Él se había propuesto. Somos predestinados para llevar adelante su propósito eterno. La pregunta es, ¿hasta dónde tú y yo lo hemos llevado? Este año que ya pasó, se quedó atrás ya. Ya lo que fue. Ya lo pasado no me interesa. Así es. ¿Ya? Y Ya fue, ya pasó. se fue el año. Ya lo que sucedió ya no se puede componer. Ya pasó, se quedó ya. Ya se quedó atrás, lo que pasó ya pasó. ¿Ok? Conforme a su propósito eterno, en el año que se quedó atrás, ¿hasta dónde lo llevamos? Este propósito eterno. En el que estamos comenzando hoy, 1 de enero del 2026. Mi visión es, y mi voluntad alineada a Dios, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? Porque es el propósito de Él. Porque mis propósitos, mis metas, mis proyectos, yo los puedo llevar personalmente hasta donde yo dé. Pero el propósito de Él, que es eterno y es uno, ¿hasta dónde lo vamos a llevar en este 2026? Tenemos 365 días de aquí en adelante. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar, Benja? Hasta que Él llame. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a invertir tiempo, voluntad, espacio, decisión, responsabilidad, disciplina? ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? Este propósito eterno, porque eso se trata de ¿qué? De llevarlo adelante. No porque a Él le faltó, no, porque en Él están hechas todas las cosas y Él ha recibido todas las cosas, las que están tanto en el cielo como en la tierra. Para eso Él es el Cristo todo inclusivo. Porque en Él están reconciliadas todas las cosas. Él consumó todas las cosas y el propósito lo hizo en Él. Pero nos ha llamado para lo que Él hizo en Él mismo, nosotros lo llevemos adelante. ¿En qué sentido? En expresión, manifestación, demostración, testimonio. La pregunta es, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Hasta dónde? Porque tú y yo, si se trata del propósito eterno, hermano, familia, iglesia, si se trata del propósito eterno de Dios, tú y yo, así como tenemos la misma unción, tenemos la misma responsabilidad. Tú y yo, si tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo compromiso, el mismo llamado.
Tú y yo, si tenemos la misma bendición espiritual que es una en Cristo, tenemos que tener la misma disciplina para poder llevar este propósito en la manifestación hacia adelante. Hacia adelante. Para eso, tú y yo tenemos que estar firmes. Se requiere firmeza, venga. Sí. Se requiere firmeza, Sara. Firmeza. Porque no va a hacer falta alguno que te hable al oído y que te diga, ¿para qué? Si ve, él no va. Tú tampoco. Tú eliges. Tú tomas tus decisiones. Hay que estar firme para discernir qué voz me está hablando. Sí. ¿Qué voz estoy escuchando? Si es la voz interna del Espíritu, Voy la que me está si es hablando. la dirección del Espíritu, ¿ok? O es una voz externa, un ruido, un caos, que solamente viene a desestabilizarnos de la fe que tú y yo hemos creído. Hay que estar firmes para este propósito. Hay que estar firmes. ¿Ok? Porque vienen 365 días y estamos viviendo ya uno. Conforme al propósito eterno. Que va a venir de todo. ¿Qué, pastor? ¿Qué va a venir? No lo sé. No lo sé. Pero va a venir de todo, tanto cosas buenas, favorables, positivas, tanto pueden venir negativas, pruebas, retos, desafíos, de todo un poco. Pero es necesario ser probados para ver quién es aprobado delante del Señor. ¿Quién está en esa firmeza? ¿Cuántos empezamos y cuántos terminamos? ¿Cuántos estamos firmes? ¿Cuántos no hemos desistido? Sea que sea lo que se levante, cualquier tormenta, sea lo que sea que se pueda venir adelante. Oh, Si estamos firmes en lo que hemos decidido, si estamos firmes en lo que hemos creído tú y yo, conforme a este propósito eterno que Dios ya hizo en Cristo Jesús, si estamos firmes y que nada nos mueva, porque cualquier comentario, cualquier oposición te puede, ¿qué? Te puede sacar, no de Cristo, no para que me digas, pues este pastor, si en Cristo ya somos salvos, ya no podemos salir de él. No, no estoy hablando de eso. ¿Quién te puede sacar? Conforme a un desánimo, conforme a lo que sea, ¿ok? De la participación de este propósito eterno. Estemos firmes de aquí en adelante. Estemos firmes. Firmeza se necesita. Firmeza. Sea lo que sea. Mi situación, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a tener contentamiento. A todo le puedo hacer frente. La escritura en Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otra versión dice, a todo le puedo hacer frente, porque Cristo es el que me da las fuerzas. De Él viene el poder, de Él viene la fuerza, de Él viene la potencia de su gloria, para seguir avanzando, para no desanimarse, para seguir extendiéndose a lo que está por delante, la manifestación de este propósito eterno de Dios que siempre ha sido. Así que tú y yo, hermanos, hagámosle así. Firmeza se requiere. Dice, hermanos, Filipenses 3:13 dice, hermanos, hablando el apóstol Pablo a los hermanos de los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás
y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al propósito, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndose a esta manifestación del propósito eterno de Dios. Amén, familia, hermanos. Le damos gracias a Dios por su vida. Póngase de pie, vamos a orar y nos despedimos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo maravilloso en tu palabra. Una gestión hermosa, Señor. Hemos vivido, Señor, muchas cosas, pero aquí estamos. Gracias a tu gracia y a tu favor en este primer día, nos hemos podido reunir, Señor. Muchos quisieron, Señor, y no pudieron. Muchos, Señor, tenían la intención quizás de este año congregarse y perseverar continuamente y ya no están, Señor, se han ido. Pero nosotros tuvimos la gracia, el favor, Señor Padre eterno, de reunirnos este primer día, Señor. Y te agradecemos, Padre, por habernos guardado. No es que a los demás no los hayas guardado, Señor, pero así ya estaba marcado, Señor. Aprovechemos bien el tiempo como lo dice tu palabra. Aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y luego dice, no dejando de congregarse como lo han hecho algunos, sino seguir perseverando en el vínculo del amor en Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús, Padre amado, encomiendo a mis hermanos aquí presentes a tu gracia y a tu favor. Que tu paz guarde sus pensamientos y sus corazones. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, que haya abundancia de todas las cosas en ellos, tanto espiritualmente como materialmente, Señor. Es un año, Señor, en el cual estamos firmes en que caminamos en cielos abiertos. Habrá, Señor, abundantemente este año. Por tu gracia y tu favor, Señor, en esa fe nos paramos firmes. En Jesucristo, Señor amado. Amén, Señor.